en el capítulo anterior. Ese curso es fundamental porque trabaja tanto en las tareas como en las relaciones de ellos, consigo mismo, con los demás, la relación con el entorno y la relación con Dios. Y entonces es un curso muy integral y que es muy recomendado. Reflexiones rápidamente, digamos, del ejemplo, ¿sí? En el ejemplo, si uno mira con atención, se da cuenta que yo conquisté la atención en ellos. La atención es lo que los profesores no han podido captar de los alumnos. Dejaron que la atención se fuera porque era muy monótono ese proceso. Entonces no la pudieron captar. Pero nosotros venimos a la vida a evolucionar en conciencia y amor, y eso es lo único que venimos a hacer aquí. Mucha gente dice, no, que el dinero, que no es el dinero lo inventamos después para sustituir el trueque. Pero lo que realmente nosotros vivimos aquí a la vida es a evolucionar en conciencia y amor. Y entonces es un trabajo del ser, y si nos tocan esa fibra, sí, que fue lo que yo hice, al tocarle esa fibra a los jóvenes, automáticamente ellos me prestaron atención y capté la atención y pude motivarlos y pude hacer que ellos hicieran el ejercicio y gozamos como nunca. Luego los apoyé en lo que ellos quieren ser. Fíjense que yo les pregunté cuáles son sus sueños. Toda la temática la enruté para cómo esos sueños se podían conseguir con ese curso, el curso Sabiduría para una vida próspera y feliz, y automáticamente empecé a apoyarlo en su proceso. Yo no hacía casi nada, ellos lo hacían todo. Cuando íbamos a investigar una temática, muchachos, ¿esto qué es? ¿Qué opinan de esto? Y construíamos el conocimiento de una cosa bellísima. Y ellos aportaban, yo decía, wow, los profesores se están perdiendo esta belleza, se están perdiendo esta capacidad que tiene el estudiante para revelarse y entregar su potencial. Y la gente le gusta contribuir, participar, porque eso compromete en la clase, eso es muy bonito. Muy bien. Otra enseñanza, otra reflexión, es que después les vendí el curso como solución, ¿sí? Miren que el curso, ellos no le veían interés. Pero cuando conecto lo que ellos sueñan con la temática del curso, porque le digo, mire estas palabras, ¿les gustaría que yo les les enseñara algo que les ayudara a conseguir sus sueños? ¡Sí! Ahí. Y entonces capté su atención y la mantuve en todo el curso porque ya los puse de autónomos, los puse a participar y ellos se comprometen. Cuando uno quiere, eso en la parte gerencial, hacer que alguien se comprometa, una de las formas más sencillas es ponerlos a participar. Cuando ellos sienten que sus ideas son escuchadas y hacen parte de la construcción o la acción que se está haciendo, o la ejecución, ellos se comprometen mucho. Entonces ese principio lo apliqué ahí con los jóvenes y los puse a que ellos las herramientas que pudieran aportar a la construcción del conocimiento, y entonces les creé ese sentido de compromiso con la clase y eso fue muy interesante, muy poderoso, ¿sí? Otra reflexión entonces es la siguiente. También aprendí que yo cambié la forma de dar contenido. Miren que yo empecé a dar en contenido y me di cuenta que yo tenía que liderar ese proceso de educación. Una educación para los seres humanos. No son máquinas o son cosas donde yo le entrego una información, materia, memorícelo y yo le pregunto unos 5. No, son seres humanos, ¿sí? Entonces yo empecé a apoyarlos en ellos y empecé a liderar el aula de clase y dejé que ellos me aportaran, aprendía mucho de ellos porque como me traían información nueva, yo eso no lo sabía y construíamos la información, y para mí eso no era vulnerable, yo no me sentía como que estaba perdiendo autoridad, antes al contrario, ellos me querían mucho más así, ¡ay, profe, excelente, muchas gracias! Y ellos eso me lo comunicaban, ¡ay, profe, muchas gracias, qué divertido fue la clase! Y pudimos hacer esto, profe, y esto otro, y preguntaban, y se dinamizaban, y se formaba un debate, y yo lideraba ese proceso. Es muy bonito, porque capté la atención, me divertí con ellos, aprendí con ellos, me sentía muy contento con ellos. Ellos se sentían felices en la clase. Se llevaron trabajos para la casa y llegaban con el trabajo y era con esa emoción de mostrarlo. Profe, ya lo hice. Es demasiado interesante. Muy bien. Entonces ahora sí veamos cuál es el factor clave. El factor clave es que la atención. Por eso es que el profesor y el alumno tienen conflictos. Porque la atención, escuchen bien, la atención es una facultad espiritual. Y por ser una facultad espiritual, es amor. Cuando alguien le presta atención a uno, lo está amando.
Entonces, cuando el alumno la atención la desvía porque encuentra más interesante lo de los computadores y lo de la época de la información y el conocimiento, los videos y los juegos y no lo de la clase, el profesor no se siente amado y reconocido porque no le paran bolas. Y eso yo también lo sentí con el ejemplo que les comenté ahora. Yo, Dios mío, ¿y qué patanería es? Dije yo. ¿Sí? Pero gracias a Dios, Dios me mandó la solución para yo poder darla y esa es la que quiero enseñarles con este punto. El factor clave es la atención. Entonces, lo primero, vamos a hablar de ella. Hablemos de la atención para que podamos comprender el fondo de la problemática real y luego dar soluciones respecto a esa problemática y que sirva como solución para todas las instituciones en el país y en el mundo. Entonces, que la atención es una facultad espiritual. Que cuando alguien me presta atención, me está amando porque me está dedicando su tiempo y me está prestando atención, me está observando conscientemente, me está aprovechando su facultad espiritual y me está enfocando, me está gastando tiempo. Otra dinámica de la atención y que el profesor no se da cuenta es que el alumno ya elige en dónde poner la atención. Es un administrador de su atención. Y tiene muchas opciones, ya no solamente como en la era pasada, en la era de las máquinas, como lo hablábamos anteriormente, que el profesor era la autoridad y que entonces uno le prestaba atención a ella. Ya no, ya el profesor no condiciona la atención del alumno, ya el alumno tiene muchas opciones para saber lo que ellos quieren saber, porque muchas veces no lo consiguen en el salón de clase. Entonces ellos ya administran su atención. Miremos este otro punto, la atención entonces tiene una parte externa o es movida por una parte externa, porque ya la atención es libre porque es una facultad espiritual, pero está condicionada con una parte externa. Y esa parte externa, ¿cómo se ve? ¿Cómo se concibe en el salón de clase? Porque el profesor siempre presten atención. ¿Qué es prestar atención? Condicionar la atención, que es una facultad espiritual y la condicionaba. ¿Por qué? Porque era un marco de autoridad donde el profesor era el único y no había otras opciones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en estos momentos la problemática es que cuando ya el profesor le dice preste atención y el alumno no le presta atención, ¿por qué? Porque tiene una competencia que es el internet y las redes y todo el entretenimiento que hay allá y que ellos consiguen cosas más entretenidas que el salón de clase. Entonces los profesores dicen no, estos muchachos no quieren prestar atención, qué aburrimiento. Lo que están diciendo en el fondo, no, mis alumnos no me aman. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me aman? ¿Será porque son aburridores? Eso es lo que los niños están pensando, como lo que vimos en los casos, que está aburrido. Y en consecuencia, el maestro entonces también es aburrido. Yo no sé si podemos esquematizarlo acá. Entonces, este es el estudiante, pongamos estudiante, y este es el maestro. El estudiante, sí, en la era pasada, la única referencia era el maestro, porque era la autoridad, ¿sí? Y porque todo estaba determinado y establecido. Y el maestro correspondía a ese hecho. Y entonces se quedaba ese amor, porque la atención era dirigida al maestro cuando él decía, presten atención. ¿Sí? Muy bien. Pero en estos momentos, ya al entrar la nueva tecnología, la nueva era, tecnología, entonces, ¿ya qué pasa? El estudiante tiene otras opciones. Y al tener otras opciones, entonces él va desviando la atención a estas opciones. Vamos a ponerlas acá, opciones. Y entonces desvía acá y arma este circuito y se realimenta con él. Entonces, ¿qué va pasando? Esto ya no es así, sino que ya no hay amor o atención. Y empieza a aumentar el amor acá. Empieza a amar las redes sociales porque empieza a darle solución a eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta es la problemática crucial, ¿sí? Y ahí se deriva, ¿qué pasa con el maestro? No, esos alumnos no quieren prestar atención, o sea, no me aman y son unos desorganizados, indisciplinados, ¿sí? Y eso es lo que ellos creen desde el sistema educativo. Esa es una mirada. Vamos a ver la otra mirada. La otra mirada entonces es esta, la parte interna de la atención. Ya vimos la parte externa de la atención. La parte interna de la atención, ¿en qué consiste? El profesor, usted no nota que un profesor siempre dice es presten atención, o sea, hey, yo soy el centro de la educación, presten atención, pero nunca dice, hey, hagan presencia. Hagan presencia. ¿Cómo así que hagan presencia? Sí, su atención llévenla a ustedes y mírense ustedes, miren cómo piensan, miren cómo sienten y miren cómo actúan.
y miren sus valores, miren su dinámica de vida. Ellos no dicen eso, porque la atención la concentran en la autoridad pasada. Entonces, las redes hacen un favor grandísimo cuando al profesor lo sacan de esa autoridad que ya no es autoridad, ¿sí? Como ellos lo manifiestan, no nos sentimos reconocidos, como en el audio de 140 profesores, y están aburridos. Las redes, una de las cosas buenas del internet y las redes, fue que dio más opciones para que el profesor hiciera el cambio. Para hacer ese cambio y no ver una amenaza a las redes sociales, entonces ellos tienen que pasar a educar el interior, la parte interior de la atención. Tiene que ser una educación que la atención se la dirijan a ellos mismos. Y ahí fue que yo tuve éxito. En el ejemplo, cuando yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? Estos muchachos están metidos en esos celulares y no me están prestando atención. Dios me ilumina y yo lo que digo es, ¿qué les gusta hacer? Miren ¿qué sueñan? El sueño está en el interior. Y ahí voy al interior, a la atención interior, y ellos dicen, ahora sí, me prestan atención. Y el curso, como está diseñado, hablar del cerebro, el corazón, del potencial que ellos tienen para dinamizarlos, fue perfecto. Automáticamente fue una diversión y les sacaba yo información y era muy poderoso en ese sentido. Entonces, miren qué interesante. Y yo simplemente serví para orientarlos, apoyarlos, a que su atención no lo desviaran de las herramientas que quería darles para que ellos cumplieran sus sueños. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy poderoso. Entonces, esto es la clave del asunto. Entonces, el profesor, desde esta mirada, desde este paradigma, viendo la atención apenas, o el marco de que presten atención, a entender que la atención también tiene una parte interna, que hagan presencia, y implica ser más autónomos ellos para que se puedan observar y enseñarles toda esa pedagogía de la interioridad. En este marco es donde las redes no pueden entrar, y aquí es donde el profesor se hace protagonista. Y esta es la clave, la atención. No de condicionar la atención como hacía antes, sino de apoyar al estudiante para que a través de su voluntad, de facultad interna, tenga la capacidad de poder manejar su atención. Y eso es muy poderoso. Entonces, en ese orden de ideas, la parte interna es la clave, es donde el profesor debe desplegarse. Para eso debe haber una pedagogía para la interioridad, que es muy importante. Y entender que ya no tiene que solamente decirle presten atención, sino hagan presencia los dos para que pueda ser más provechoso y más útil toda esta dinámica de la educación. Entonces, ¿cuál es la clave? Si él tiene el paradigma de la atención apenas de la parte externa, entonces ahí es donde nace la crisis del sistema educativo en el salón de clase entre el profesor y el alumno, ahí, aquí, en esta parte, en este marco, con estas gafas. Pero si el profesor entiende que Internet no puede entrar a esta parte y que esto está vacío y que él puede generar una pedagogía de la interioridad o una pedagogía del ser, como la proponemos acá en el Centro de Liderazgo Esencia, CENLIDES, entonces automáticamente se da cuenta que acá él es el rey. Acá es donde él se despliega. Es que usted no ha notado que uno cuando tiene los profesores, pero un profesor que a uno le dé un consejo, que a uno le dé un ejemplo que lo transforme ahí en la clase, automáticamente uno recuerda a ese profesor para toda la vida, porque trabajó en la parte interior del alumno. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que Internet y el profesor no compitan. Con este marco compiten. Y el profesor dice, no, ellos están en esas maquinitas, como diciendo, le tienen más amor a esas maquinitas y no tanto a mí, ¿sí? Que soy el centro, que le estoy enseñando y que hago mucho esfuerzo y que estoy cansado, cansada, en fin. Mirándolos de este marco, automáticamente el profesor no compite, sino que el Internet es una herramienta así como la aproveché yo. Entonces yo puedo con eso construir el conocimiento con ellos y me asombro y aprendo de ellos. Entonces el objetivo es que Internet y el profesor no compitan por la atención, ojo, por la atención, sino que se complementen, pero es desde esta mirada. Entonces, si el profesor quiere ser otra vez reconocido, amado por su alumno, con esta mirada o en este terreno es muy difícil porque Internet tiene todo y miren que está cambiando todo el tiempo. El terreno donde él gana
es en el interior. Entonces, el sistema educativo tiene que diseñar educación para la interioridad y el profesor tiene que cambiar para poder enseñar a los alumnos este tipo de educación. Miren qué bonito. Y ese es el factor clave, por eso le pusimos el título, el factor clave, la atención. Que desde acá, desde el Centro de Liderazgo Esencia, nos damos cuenta que es el que construye, reconstruye. Hay que reconquistar. La forma como el profesor reconquista la atención del alumno es a través de su ser, de su interioridad. La estrategia del profesor entonces